Y hoy quiero hablar acerca de algo que todos cuando vinimos al camino del Señor buscábamos. Estábamos cansados de la vida que llevábamos, estábamos cansados de nosotros mismos, estábamos cansados de fracasar, estábamos cansados y vinimos al camino del Señor. ¿Para qué? Para tener una nueva vida. Y resulta que algo ocurrió en el proceso, que comenzamos bien, pero paulatinamente fuimos disminuyendo ese deseo de seguir avanzando, de seguir creciendo. Creímos en algún momento que era hasta ahí nomás. Y cuando uno se detiene en el camino del Señor, ocurre que retrocedemos. Por eso dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, porque si no nuestra alma no agradará al Señor. Y nos terminamos encontrando que terminamos teniendo un grupo de personas y aún pastores, diáconos, ancianos, evangelistas con muchos conflictos, con muchos problemas, muchas dificultades, y empezamos a decir: ¿dónde está la nueva vida? ¿Dónde está? Entonces yo hoy quiero hablar acerca del libro de Efesios. Yo quiero que usted tome su asiento. Voy a pedir a Oscar si amablemente me saca el fondo musical. No me conecto con el fondo ese. Y quiero que usted abra su Biblia. Por lo general soy de relatar el mensaje y luego usted mirar la veracidad de la palabra en su casa, pero hoy yo quiero leer este pasaje que está en Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante, y como título exactamente es la nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Estamos muy felices y quiero decirles que los días viernes, por lo menos por los próximos 2 viernes siguientes, no se va a estar proyectando a través de la red los mensajes que voy a estar dando, porque son de índole muy privado. Y es algo que usted no lo puede ver a la distancia. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque una cosa se siente a la distancia y otra cosa se percibe de cerca. Y me quedó mucho ovillo para hablar acerca de matrimonios ensamblados, y no puedo dejarlo ahí. Pero sí le voy a dar un descanso, porque como vuelvo a repetir, se está metiendo la vieja vida dentro de la iglesia, y yo necesito hablar acerca del divorcio, para que no se envalentone y siga luchando por su matrimonio y no tome la decisión de dejar su familia, porque eso no puede ocurrir en la iglesia. Puede haber ocurrido en el mundo y usted llegó así al camino del Señor. Y allí en el libro de Crónicas, sí, o en el libro de Primera de Corintios dice: el que llegó así, quédese así, y habla acerca del circuncidado, del no circuncidado, del judaizante, del gentil. Dice la Biblia: el que llegó así, quédese así, pero el que está acá no se puede divorciar, a no ser por acto de violencia o por adulterio. Así que quien se separe, se divorcie en esta congregación, estando dentro del templo, va a quedar en disciplina. Dice así la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4, verso 17. Porque si no, ¿qué diferencia hacemos con el mundo? Estamos hablando que en Cristo los matrimonios se restauran, y el 80%, ¿sabe por qué digo esto? Usted dice, lo dice por algún hermano de acá. No lo digo por la iglesia en general. El 80% de los cristianos de esta última década que se han casado se han separado. Decirle a que está al lado: ¿dónde está el cristianismo ahí? El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. Lo que Dios une no lo separa el hombre, y todo ese bla bla que hacemos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tuve que aprender, porque yo era una de las personas que siempre me estaba yendo de casa, que cuando me quedé en casa descubrí que lo bueno venía adelante. Y ahora no me quiero ir, ahora me quieren echar. ¿Cuántos están al lado del esposo o la esposa? Míralo, decirle: son lo mejor que me pasó en la vida, aunque a veces no lo crea. Porque no todos los días uno se levanta romántico, ¿no? Dice así la palabra del Señor, la nueva vida en Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, diga conmigo, mas nosotros, dígalo fuerte, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, decirle que está al lado, larga el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, gente con un espíritu superior, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Diga conmigo, empatía. Decirle que está al lado, está escandalizado el pastor, hay muy poca empatía en la iglesia todavía. No he visto las arcas de la iglesia llenas en abundancia. He visto hermanos que se han esforzado, pero dice la Biblia que los hermanos que estaban en Asia, cuando se enteraron que los de Jerusalén estaban pasando necesidad, dice la Biblia que de su pobreza abundaron en riqueza para los santos de Jerusalén. Eso quiere decir que uno no sencillamente tiene un acto bondadoso cuando a uno le sobra, sino la verdadera fe se demuestra cuando uno tiene lo justo. Y el hecho de entender de que hay gente que ni siquiera lo justo tiene, aún dentro del templo, ¿sabe por qué? Porque todos pasamos por procesos. Todos pasamos por procesos. Es allí donde aprendemos a valorar un buen churrasco. ¿Cuántos valoran los churrascos ahora? Usted ve un churrasco arriba de la mesa, dice 350 mangos este churrasquito. Entonces se lo come con tanto sabor, aunque sea duro, lo chupa hasta sacarle el jugo. Pero cuando a uno le sobra, es como que uno deja de valorar lo que cuesta, ¿no? Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que lo que yo digo puede perjudicarle a algún hermano que está aquí presente. Entonces yo tengo que ser cuidadoso. Entonces dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellado para el día de la redención. Ahora, Codial que está al lado, decirle, agárrate con esto. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malos hablados, que es maledicencia. Y toda malicia es hacer algo con doble sentido. Tiro algo para que alguien lo agarre y se crea un momento difícil. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Algún hermano que está acá odia a alguno de los que están acá presentes? Bueno, no se va al cielo, ni uno ni el otro. Decir al que está al lado, pastor, hoy no es viernes, hoy háblenos bien. No, voy a hablarle bien. ¿Sabe por qué? Porque este libro de Efesios no fue escrito con el fin de exhortar a la iglesia, sino con el fin de edificar a la iglesia y llevarla al verdadero conocimiento de lo que es la nueva vida en Cristo, con el fin de que los de afuera se enamoren de los que estamos aquí adentro. ¿Alguna vez escuchó a usted a alguno hablar y decir, fulano es creyente, fulano va a la iglesia como vos? Para tipos así, yo prefiero quedarme como estoy. ¿Escuchó alguna vez? Levante la mano, ya, son más.
A lo mejor hablaron de usted, por eso no levanta la mano. La verdadera vida en Cristo, por eso dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo y también somos la sal de la tierra. Pero la sal comienza siendo salada y el problema es que en el Evangelio aplicamos el mismo dicho que se aplica en una relación, en el aspecto laboral: escoba nueva barre bien. Ah, sí, cuando recién nos entregamos al Señor, ¿se acuerda? Amaba hasta, qué sé yo, al hermano más despreciable, pues siempre hay algún despreciable en la iglesia, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Hasta ese lo amaba, lo veía hermoso, lo veía precioso, divino. Todos los hermanos eran unidos, no hay iglesia más linda que volviendo a casa. A mí me sacan de acá con los pies para adelante, yo de acá no me voy. A los 2 días empezó a subir en las redes. Porque no hay amor en la iglesia, porque si los pastores supieran, como si usted creyera que nosotros no sabemos nada. Lo que pasa es que tenemos la suficiente madurez para aplicar lo que dice la Biblia: el amor todo lo puede, todo lo cree. Nosotros creemos que hasta el más torcido de la iglesia puede llegar a ser un gran, tremendo hombre y mujer de Dios. Por eso luchamos, por eso nos esforzamos. Pero una de las cosas que tenemos que siempre tener en claro, que el cristiano debe ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder. ¿Y sabe por qué en principio comenzamos con tanto fuego? Porque recibimos la primera impartición del Espíritu Santo, que es ese soplo que Jesús le hizo a los discípulos cuando resucitó, y allí Tomás puso la mano sobre sus llagas, pero dice que Jesús cruzó la puerta, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese recibid el Espíritu Santo ellos recibieron conciencia de pecado, justicia, juicio y equidad. Te dice: no entiendo ni jota lo que me está diciendo. A partir de ese momento ellos tuvieron conciencia de su condición y comenzaron a cambiar, comenzaron a ser transformados. ¿Pero por qué? Por ese conocimiento que produce el redarguir del Espíritu Santo en la vida de una persona. Si no, seguimos viviendo igual. Es como el alcohólico que mira a una persona desconocida que nunca bebió, y saben que el que no bebió lo siente el olor a la distancia. Entonces la mira y dice: yo no soy alcohólico, yo no sé por qué piensa todo de mí. Y él está seguro de lo que está diciendo, pero el otro se está emborrachando con el aliento. Y decirle al hermano que está al lado: vos me estás emborrachando, hermano. Me río. Trato de pegar con una sonrisa. Entonces, aquí vemos a Pablo. Él escribe esta epístola paulina y comienza a hablarle a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, para el conocimiento de ustedes, fue inaugurada, fue comenzada por Pablo cuando en uno de sus viajes misioneros fue con Silas a ese lugar. Y Éfeso, señores, Éfeso era un lugar horrible. Económicamente y socialmente, para mucha gente, Éfeso era un lugar glorioso. ¿Por qué? Porque era un lugar de prosperidad, era un lugar donde venían los barcos y se cargaban y se traficaban mucha mercadería. Era una de las capitales más importantes del imperio romano, donde divergían muchas culturas. Allí había judíos, asiáticos, esclavos, libres, pero había una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En ese lugar estaba algo que era sumamente famoso y los destacaba, y era el templo de la diosa Artemisa. Y el templo de la diosa Artemisa, más conocida por la diosa Diana, era una estructura que ellos habían levantado en el medio de Éfeso, y era una mujer que tenía 3 senos. Entonces, ese templo de la diosa Artemisa funcionaba como el banco capital del Imperio Romano, donde ellos tomaban y daban préstamos a nivel internacional. Pero no solo eso, sino que ese templo estaba capacitado con muchas habitaciones donde las sacerdotisas
donde las sacerdotisas de ese templo ejercían la prostitución con todos los que entraban a ese templo de la diosa Artemisa. Era una manera de rendirle pleitesía. Por si fuera poco, Éfeso era la capital de la hechicería y la brujería, la masonería, el ocultismo, la magia negra, la magia blanca. ¿Por qué? Porque divergían cientos de culturas que venían con su conocimiento en cuanto a diferentes artes mágicos. Y allí comenzó Pablo la obra misionera. Él no hacía mucho que era misionero y estaba allí con Silas, con uno de los que realmente se llevaba bien, porque en algún momento tuvo que despedirse de Bernabé y decirle: yo no me llevo bien con Bernabé, que se vuelva otra vez a Jerusalén, yo me voy a ocupar de llevar el evangelio a los gentiles. Y cuando Pablo llega a aquel lugar, Dios empezó a obrar de una manera tan tremenda. La iglesia de Éfeso está basada sobre el fundamento del poder del Espíritu Santo, como debería estar basada la iglesia de hoy, porque sobreabunda el pecado, y cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda el ocultismo, sobreabunda lo que el diablo quiere hacer, no solo con los de afuera, sino con los de adentro. Entonces debería sobreabundar la gracia. La gracia es el don no merecido y no la posibilidad de hacer lo que se me da la gana, sino que la gracia costó la sangre de Cristo para que nosotros vivamos en el conocimiento de una verdadera vida cristiana. No nos serviría de nada venir al templo y luego seguir con nuestra vida tal cual. Y hoy podemos ver que eso ocurre. La gente sigue en sus depresiones, sus enfermedades psicosomáticas, sus conflictos familiares, económicos, sociales. Si nos ponemos a ver en la palabra del Señor, y usted dice: usted se está yendo al extremo. Digo, debería ser así. Un cristiano no tendría que enfermarse nunca, tendría que tener siempre lo suficiente para vivir, tendría que tener a sus hijos en sujeción, su matrimonio feliz, porque es la vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Pero como Pablo decía: en mí está el querer, pero no el hacer. Y permanentemente estamos luchando con el hombre natural, el que se quiere contraponer con el hombre que Dios ha diseñado desde el principio. Entonces por eso nunca logramos la victoria. Hoy el 80% de las enfermedades son enfermedades producidas por problemas psicosomáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en crisis, estamos en maldad, nos salen enfermedades en la piel, enfermedades en los huesos. Por eso el salmista David decía: cuando yo me quejaba, se quebrantaban mis huesos en mi gemir todo el día. Eso quiere decir que una persona que se queja sufre de los huesos. ¿Cuántos sufren de los huesos acá? Levante la mano. Nadie. Pero usted es una muchacha, no se compare con estos viejos. Entonces, cuando usted se pone a ver la palabra del Señor, el Señor diseñó algo tan glorioso que Él decía en la oración que le enseñó a sus discípulos: venga a nosotros tu reino. Mientras vivamos en el reino de los hombres, vamos a vivir bajo una economía frustrada, bajo una familia frustrada, bajo diferentes fracasos, hijos en rebeldía, padres incomprensibles, Satanás atacando, ganándonos la batalla porque no tenemos la capacidad de resistir. Pero cuando decimos: venga a nosotros tu reino, y es allí donde dice la Biblia la verdadera vida cristiana. Entonces cuando yo me pongo a hablar con un hermano, la Biblia dice: todo lo bueno, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y la gran mayoría no tiene paz. ¿Por qué? Porque estamos pensando, y no solo pensamos, sino que decimos lo que pensamos. Vamos a fracasar este problema, no hay amor, no hay esto, no hay lo otro, me gustaría aquello, pero tengo esto. Y Pablo se movía en el medio de esta iglesia de Éfeso celosamente. Él le manda esta epístola paulina del libro de Efesios para afianzar a los cristianos a que no se contagien del entorno que tenían, sino que ellos eran luz en el medio de las tinieblas y que los de fuera
podían llegar a enamorarse de la verdadera vida que un cristiano tiene cuando no es una vida solamente de conocimiento literal, sino de conocimiento y de aplicación práctica. ¿Alguna vez probó hacer algo de lo que dice la Biblia? Levante la mano. Usted dice, ¿probó? Una sola cosa que soluciona cientos de problemas en los matrimonios. La Biblia dice, es de sabios callar. Si todos aplicáramos esa sola palabra, no habría discusiones en el matrimonio. Y de hecho la otra persona te valoraría, te respetaría y te amaría y te pediría perdón. Pero no siempre queremos tener la razón en todo. Si no te la gano, te la empato. Yo soy ventrovato. Decirle al que está al lado, y agárrate esa mandarina. Entonces, cuando Pablo empieza a enseñar en ese lugar, dice que fue tan grande el poder que Dios derramó. Si me dieran a elegir uno de los apóstoles y yo soy... está bien que Pablo dijo, ustedes dicen que son de Apolo, otros que dicen que son de Pablo, Cefas, pero ni Pablo ni Apolo murieron por usted en la cruz. Aquí lo que vale es Cristo. Pero la realidad es que ese mismo Pablo dijo, lo que aprendiste, vistes y oísteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, podemos aprender pero no ver, podemos ver pero no podemos hacer. ¿Me entiendes? Entonces lo que aprendiste, viste y oíste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero aprender. Luego dice, y lo que viste, el testimonio. El testimonio, mirar a esa persona, decir, wow, yo quiero ser como él. Y Pablo para mí es el que aprendí, el que vi, el que oí y el que lo vi. Y entonces digo, wow, cuánto me falta para seguir creciendo, porque miro toda la historia de Pablo. Lo han matado a golpes, se levantaba, no lo querían en Éfeso, se iba a otro territorio, del otro territorio lo tenían que esconder, pero dice, no he rehuido de enseñarles todo el evangelio de Jesucristo de día y de noche. No se callaba nunca ese hombre. Porque de él podía decir, porque yo camino a Damasco, vi un resplandor y escuché una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Entonces él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno es investido por el poder de Dios, cosa que hoy carece la iglesia, porque vivimos en un tiempo apóstata, un tiempo de apostasía, y nosotros como pastores muchas veces nos sentimos atados al ver el fracaso que muchos de nuestros hijos espirituales tienen por la falta de tener ese impacto con el Espíritu Santo. Pero dice que Pablo, lleno Espíritu Santo, comenzó a recorrer de mañana y de noche todo Éfeso, toda Asia. Él recorrió todo. Solo Pablo evangelizó toda Asia. Creo que el ministerio de Pablo no duró, por favor, si me equivoco, más de 14 años. Y el ministerio de Pablo llegó hasta la misma China, hasta los mismos confines de la tierra, porque no solamente tenía la capacidad de enseñar, sino tenía la capacidad de discipular. Y cuando Pablo comenzó a hablar, los demonios comenzaron a manifestarse. Cuando una iglesia empieza a crecer, señores, los demonios comienzan a manifestarse. Cuando hermanos aquí comienzan a crecer y comienzan a madurar, el diablo se manifiesta, te quiere destruir, te quiere hacer retroceder, porque el diablo y Dios saben a dónde puede llegar. El que no sabe es usted. Entonces dice la Biblia que los que practicaban el ocultismo, la hechicería, la brujería, y era un lugar donde se vendían cientos de tomos de todo tipo y color de doctrina de ocultismo. Me acuerdo cuando comenzamos con el tema de liberación, y eso me hace reír mucho porque una cosa es estudiar liberación y otra cosa haberla vivido. Y con mi viejo, digo mi viejo porque era un grande ese viejo. Qué cosa que uno se da cuenta cuando la gente es grande, cuando se parte, ¿no? Y el viejo era encargado de las carpas de endemoniado de Anacondia, carpas que eran de 5 cuadras de largo.
Y él entraba a las 6 de la tarde y salía el otro día a las 6 de la mañana. Usted entraba a esas carpas y usted parecía que estaba en la luna por la falta de gravedad que había en ese lugar. Hemos visto tantos endemoniados, tanta manifestación. Por eso hoy sabemos cuando una persona llega aquí y en un grado de angustia se pone a gritar como loco, entonces uno va y le dice: callate, estás haciendo ruido, y se calla. Pero un verdadero endemoniado te rompe toda la congregación si la presencia del Espíritu Santo no está. Lo hemos visto inclusive en 46, personas caminando por arriba de los bancos, personas que levitan en el aire. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, entra a un lugar donde estaba lleno de Satanás. Era la cuna de Satanás, así lo menciona la Biblia, y dice que los que estudiaban las artes mágicas, los que estaban en la hechicería, la brujería y el curanderismo, iban a las plazas y tiraban los tomos de libros de ocultismo y los prendían fuego y les traían gran disgusto a los vendedores de todos esos libros que se iban enriqueciendo. Entonces esas cosas llevaban a que los comerciantes de la zona de Éfeso comenzaran a empobrecerse. De hecho, había un tal Demetrio que reunió a aquellos que hacían las estatuillas del templo de la diosa Diana para los visitantes. Ellos le vendían estatuillas de plata a un muy alto costo y se habían enriquecido con ello y con la diosa Diana, y de repente la gente empezó a abrir la mente y el corazón y a darse cuenta. Como dice la Biblia, hay hombres que hacen imágenes de madera o de cartón, tiene ojo pero no ve, tiene boca pero no hablan, pero nosotros adoramos a aquel que nos hizo a nosotros y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entonces ellos entendían ese principio y también tiraban todas esas cosas, y este tal Demetrio los comenzó a perseguir, pero Pablo seguía predicando el evangelio. Pero ¿sabe que una cosa que decirle al hermano que está a tu lado, decirle: el pastor tuvo envidia? Decíselo. El pastor es un envidioso. ¿Sabe por qué? Porque yo estudié todo el proceso del ministerio de Pablo en Asia, y cuando él entró a Éfeso, él atormentó a los demonios, atormentó a los siervos de Satanás, atormentó a los idólatras, atormentó al gobierno, atormentó a los que hacen daño, a los que lucran, a los falsos cristianos. Atormentó a Pedro mismo, que lo tuvo que retar y exhortar y decirle que no sea falso. Con el judío era judío, con el griego era griego, decidite quién sos. Ese era Pablo. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un impacto con el Espíritu Santo. Porque cuando uno tiene un impacto con el Espíritu Santo, entras a tu casa y tu casa es diferente, cambia. Porque no es que cambian los de fuera, cambias vos, y a través de vos cambia todo lo demás. Entonces, así en el libro de Hechos 17:6, escucha esto, y esto es lo que me da envidia santa, dijera mi papá. La envidia es envidia. Entonces la gente de Éfeso, escuche lo que decía cuando lo veía a Pablo. Dice: estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Estos que trastornan al mundo entero han venido acá. ¿Sabe qué? Hemos visto cuando en el comienzo de la iglesia, cuando la iglesia en el último siglo, aquí en el mundo entero, comenzando desde Europa, Estados Unidos y luego pasando a diferentes países centroamericanos y latinoamericanos, cuando una iglesia era llena del Espíritu Santo, 25, 30 cuadras a la redonda no había ladrones, no había narcotraficantes, no había prostitución, no había matrimonios que se divorciaban, porque ese territorio se transformaba en tierra santa, se transformaba en lugar donde habitaban los hijos de Dios. Y esta gente lo entendía, porque los que estaban en la idolatría se apartaban de la idolatría, los que estaban en el ocultismo se apartaban del ocultismo, los que estaban en la hechicería se apartaban de la hechicería, los que estaban en el pecado se apartaban del pecado. Entonces esto decía: ¡ay, ahí vienen estos
que están trastornando el mundo entero y ahora están acá. Decile al que está al lado, ¿querés que digan eso en tu casa? Ay, llegó esta. Cuando llega esta, no puedo discutir, no puedo insultarla. Cuando quiero ir y agarrarla del cuello, no puedo. No hay forma. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo soy escudo alrededor de ti, soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Por eso hoy quiero hablarte de una verdadera vida cristiana. El diablo ha llegado a llevar a la iglesia a creer que somos mediocres, inútiles, utilizados por el diablo, maniobrables por cualquier estratagema y plan diabólico, cuando la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Por eso estoy seguro, estos que trastornan al mundo entero, ahora vinieron acá con un evangelio. Escuche qué satánico que está el mundo, que le molestamos al mundo entero por hablar de amor, de una familia feliz, de sanidad, de liberación, de unidad, de perdón. Cuando hoy hay guerras, hay hambre, hay hijos tirados por todos lados, hay dolor, hay gente frustrada, gente que se suicida, matrimonios que se matan. Y porque la iglesia habla de amor, habla de paz, habla de salud. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que vivamos la vida cristiana. Porque el diablo quiere tomar posesión absolutamente de todo. Y la Biblia dice, el mundo entero está bajo las manos del diablo, pero vosotros sois de Cristo. Decirle que está al lado, el diablo te odia, che. Y no sabes cómo te odia. Pero dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero es un mero imitador, porque la Biblia dice que el único león de la tribu de Judá es Yahweh, es Elohim, es mi Dios, es el Señor, es el que está conmigo y es la sombra a mi mano derecha. Era tan grande el poder que tenía la iglesia en esa época, y aún Pablo, que no daba abasto. No daba abasto. Me imaginaba a Pablo un petizo pelado, porque no era lindo, era petizo y pelado. Y dice que él estaba orando por los enfermos, libertando los oprimidos por el diablo en el nombre de Jesús. Y no daba abasto. Entonces venía la gente con paños y venían y de paso se lo pasaban por el cuerpo a Pablo, por la frente, y iban con el sudor y se lo ponían en el pecho a los enfermos y se sanaban. Ahora llegamos a hacer eso, se enferman de coronavirus. Señores, cuando yo me pongo a ver la historia, comienzo, porque estoy hablando del comienzo de tu historia y mi historia, la historia del pueblo cristiano gentil. O sea, que no somos hebreos. Somos por adopción pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa. Pero aquí comenzó la historia. De hecho, me reía el otro día mientras leía la palabra y mi esposa me miraba y me decía, ¿de qué te reí? Y me reía porque Pablo fue a predicarle a los judíos, y los judíos judaizaban y hablaban de la menta, el tomillo, de los días festivos, los días de esto. Y dijo Pablo, me cansé, no les predico más a los judíos, me voy a predicarle a los gentiles. Literalmente dijo eso. Y cuando él comenzó a predicar en este lugar, la gente venía y se sanaba. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. Había una unción tan
tan especial. Pero Pablo no se conformaba con el avivamiento y la demostración visible de poder, sino la mayor demostración visible es que un cristiano que conoce al Señor tenga una verdadera nueva vida. ¿Saben que conozco cientos de personas que se sanaron de invalidez? Mujeres que no podían tener hijos, eran estériles, tuvieron hijos. Ciegos veían, emplomaduras de muela, pero su vida no cambió. Por eso una verdadera transformación es la que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, primero, ¿qué es lo que lees? Porque muchas veces leemos, oímos, pero no entendemos. Como decía hoy la pastora, casi digo, esta me está por robar el mensaje. Y así despectivamente lo dije, esta. Ahora me agarra en casa. Leemos, pero no entendemos, como el etíope eunuco le dijo a Felipe. Felipe le preguntó, ¿qué es lo que entiende lo que lee? Iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y cuando Felipe le hace esta pregunta, el etíope lo mira y le dice algo lógico. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y dice que Felipe fue un cierto trayecto de camino con él, explicándote el libro de Isaías. Y mire, no solamente le explicó acerca del libro de Isaías, sino que dice que cuando llegaron a cierta agua tenía un convencimiento de bautismo que le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, bautizate. Y ese etíope eunuco, todo el imperio de la reina Candace fue evangelizado por el etíope. La pregunta es, si yo tengo una verdadera vida en Cristo, ¿a quién evangelicé a mi alrededor? ¿Quién se salvó por mi testimonio? Entonces Pablo comienza a hablarles y me encanta porque allí el mismo Pablo les enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 y le dice estas palabras: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. ¿Por qué Pablo comienza a hablar de esto? Porque desde el comienzo de la iglesia de Éfeso hasta el fin de la iglesia de Éfeso, en los que estaban los tesalonicenses, los colosenses, había una doctrina, la doctrina que se llamaba la de los nicolaítas. Los nicolaítas decían, alaben al Señor, glorifiquen al Señor, hablen en lengua, como muchos de nosotros aquí. Ribacaya, Rabasaya, dijera mi hija, porque mi hija, la Francesca, cada tanto cuando se pone loca empieza a hablar en lengua, en serio. Ella empieza a decir Ribacaya, Rabasaya. Y yo me quedo frío para esperar la interpretación y me mira y me hace... Ahí se manifestó. Pero luego no vemos ningún cambio. Entonces es allí donde me pregunto y asumo el riesgo, porque permítame esta libertad. Y dice la Biblia que los que tenemos conocimiento seremos juzgados conforme al conocimiento, y los que enseñamos seremos juzgados conforme a nuestra capacidad de enseñar. Entonces yo me hago esta pregunta sin temor, sin ningún tipo de temor a blasfemar contra el Espíritu Santo, de decir, ¿son cotorras o hablan en lengua por el Espíritu Santo? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo habita en santidad, y sin santidad nadie verá al Señor, y que somos templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Y es una persona y tiene sentimientos, emociones, y Él sabe dónde lo quieren. Lo que nos queda es como dice la Biblia, somos címbalos que retiñen y metal que resuena. Hacemos ruido, pero pocas nueces. Mira el que está al lado y decir lo que dice Francesca Rabacaya. Entonces lo que estamos buscando hoy con la pastora es poder luchar contra lo que se llama apostasía del último tiempo, y era con lo que Pablo luchaba, pero no luchaba contra la apostasía de los primeros cristianos, porque esos primeros cristianos estaban llenos del fuego, pero él era
una persona visionaria. Él sabía lo que iba a ocurrir más adelante y quería prepararlos para que en el medio del ocultismo, en el medio de la maldad, en el medio de la hechicería, en el medio de la perversión, en el medio de la homosexualidad, en el medio del lesbianismo, en el medio de tanta inmundicia, el pueblo de Dios mantenga el fuego encendido, porque donde está el fuego encendido hay libertad. Por eso dice la Biblia: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, los nicolaitas decían: ustedes adoren al Señor, hablen en lengua, pero después hagan lo que se les da la gana. Porque el cuerpo va a la tierra, se hace polvo, se lo comen los gusanos. Entonces hay algunos cristianos que utilizan el Salmo 488 y dice: antes que se la coman los gusanos, que lo aprovechen los humanos. Y pecan deliberadamente. Pornografía, perversión, como dicen ahora, autosatisfacción. Cuando la Biblia le dice que eso es adulterio, pornografía, perversión, y dice: ninguno de estos heredará el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia que debe haber en la iglesia? Se supone que es la novia de Jesucristo la que Él viene a buscar, pero la que Él celosamente cuida. Entonces Pablo le decía: el mismo Dios de paz te santifique todo, de la punta de la coronilla hasta la planta de los pies. Y todo vuestro ser, ahí generalizó, todo el ser, pero luego describió espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Irreprensibles, sin reprensión, sin juicio. Todo vuestro espíritu. El espíritu es el aliento de Dios, pero el espíritu puede estar dominado por el alma. El alma son las emociones. Hoy no siento, hoy me siento mal, hoy me siento depre, hoy siento que amo a mi esposa, mañana siento que la quiero dejar, hoy amo a mis hijos, mañana necesito libertad. Medio tarde para la libertad. Cuando la Biblia dice: la única libertad es cuando conozcas la verdad y la verdad te hará libre. Entonces me encuentro con esta realidad que Pablo confronta a los nicolaitas. Yo quiero que mires a tu hermano que está a tu lado, míralo, decirle: mira, no sé cómo serás para los demás, si feo, lindo, gordo, flaco, pero la Biblia dice que vos sos el templo del Espíritu Santo. Respetá el templo del Espíritu Santo, porque un día Él va a hacer lo que tiene que hacer. Mira que está al lado, decirle: estás duro, tieso. ¿Sabe para qué estamos en la iglesia? Para prosperar, añadidura. Tener una familia feliz, una bicoca. ¿Cuántos tienen familia felices? ¿Vieron que acá somos todos felices? Una bicoca, una familia feliz. ¿A cuántos lo ama su esposa locamente y dice: ahí viene mi Señor? ¿Vio? Todos somos bendecidos. ¿Cuántos de aquí meten la mano en el bolsillo y dicen: ¡ja! Ganame, mirá la que tengo? ¿Cuánta? Todo. ¿Qué hacemos mañana? Nos queda una semana de vacaciones de invierno. Vámonos. ¿A dónde vamos? ¿A Miami? Total, la tenemos toda. No es eso para que venimos al Evangelio. ¿Sabe para qué vinimos al Evangelio? Para ser salvos, para no ir al infierno, para no ser hijos del diablo, para ser hijos de Dios. Ese es nuestro trabajo como pastores. Nosotros como atalaya no podemos mentirles, señores. Cuando viene alguien y me dice: pastor, sabe que no me va bien económicamente, no estoy siendo prosperado, parece que... Digo: ¿usted está diezmando? No, usted es un ladrón.
La Biblia dice, probadme en esto y yo abriré la... ¿Usted va a hablar de prosperidad, pastor? No, no voy a hablar de prosperidad. Voy a hablar de cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces me encuentro que el Señor le dice que aborrece las obras de los nicolaitas. Dice, todo vuestro ser, espíritu, tu relación con Dios, alma, emocional. ¿Conoce algún emocional acá? ¿Conoce algún depresivo que toma antidepresivo? Dice, pastor, no se meta con lo que es farmacología. ¿Sabe cuántos drogadictos hay hoy en Argentina? 7 millones de drogadictos perdidos. Y la mayor parte son drogadictos autorizados farmacológicamente. Pastillas para dormir, pastillas para levantarme, pastillas para la depresión, pastilla para la redepresión, porque tomo la depresión y me deprime demasiado, no puedo hacer nada. Entonces tengo que tomar una pastilla contra la depresión, entonces me levanto. Pablo decía que todo vuestro ser, espíritu y alma. Ay, pastor, si yo tengo una relación, yo hablo en lengua, profetizo, tengo visiones, discernimiento de espíritu, hablo con los muertos. Pero estás en adulterio. Dice, ¿cómo adulterio? Pastor, hace 20 años estoy junto. Estás juntado. Llegó la hora de que hagas los papeles y te cases y te bendigamos en la iglesia. Llegó la hora que hagamos las cosas bien. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, pastor, lo que pasa es que yo hice lo que hice porque mi esposa o mi esposo no me prestan atención en la intimidad y yo soy hombre. Vas a ser un hombre que te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Lo de la diversidad, ahora se quiere entrar a la iglesia también. Hay un espíritu de homosexualismo dando vuelta por todos lados que no se puede creer. Señores, dice la Biblia, como los días de Sodoma y Gomorra serán los días en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y Pablo les tenía que alertar de esto. ¿Quiere que sigamos o paro aquí? Dígamelo, por favor. Necesito que alguien me apoye. ¿Hay algún cristiano que me diga Rabacaya? Por favor. Entonces, luego vemos una de sus enseñanzas en Éfesos capítulo 4, verso 30 al 32. Él les termina diciendo, hoy están llenos del poder de Dios, hay sanidad, hay liberación, hay palabra, no he cesado, no he rehuido de instruirlos de día y de noche en cuanto al conocimiento de Dios. Pero ahora les dice acá, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellado para el día de la redención. Ahora, hágame la pregunta esta, pero pastor, ¿cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? Dígamelo. Póngase la mano acá así, hágame la pregunta, ¿cómo puedo entristecer al Espíritu Santo? Y algunos se están imaginando un adulterio, un asesinato, que le están ahorcando al marido, arrancando el cerebro, echando a los hijos. No, cosas cotidianas. Cosas cotidianas. Mira que está al lado así, sarcásticamente, como mira el pastor, decirle cosas cotidianas. Y dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Conoce algún amargado por acá? El ministerio volviendo a casa, pum para arriba, acá no hay amargados. Enojo. ¿Conoce algún enojado? Ira. Ya íbamos empeorando, estamos cerca del asesinato. Gritería. Ay, algunos hermanos me dicen, ay pastor, es tan tremenda la unción que Dios ha puesto en mi vida, que antes les hablaba a mis hijos, pero no me prestaban atención. Pero ahora los grito en el nombre de Jesús. Parecen campañas de Anacondia, la casa adentro. Gritería. Maledicencia.
¿Sabe lo que es maledicencia? Tirar un roto para agarrar un descosido. ¿Sabe qué es eso? Es implantar dudas con respecto a algo, a alguien, pero dice, y luego que lo dice, pero, por ahí me parece a mí. Pero vamos ahora, hermanas, las hermanas de Cadena Oración, no tienen nada que ver, pobrecitas. Pero vamos a poner, ay hermana, vamos a orar por la hermana fulana porque me parece que... Pero Dios es bueno. Le costó una vida a esa hermana tener testimonio para que en 2 segundos usted se lo destruya. Gente con maldad. Mira el que está al lado, decirle, te veo ojos de maldad. Te dice, pastor, usted está poniendo ojos de maldad. Maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos. Qué lindo. Sed benignos. Acá ya no me gusta. Unos con los otros. Dice así. Misericordiosos. Perdonaos unos a los otros. Como Dios también os perdonó a vosotros. Ahora, me encanta porque hoy vivimos en un mundo políticamente incorrecto, en un mundo políticamente corrupto, que dice haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Hablan de austeridad, hablan de cuidarse y hacen fiestas y derroche, y el país está en recesión económica y pertenecemos al tercer mundo, pero los señores se aumentan el 40% del sueldo, andan en Rolls Royce, Mercedes-Benz, plata en el exterior, y el pueblo se muere de hambre. Y hoy la gente se está haciendo esta pregunta. Ahora vienen las PASO. No es el lampazo. Decía que tal, no es el lampazo. ¿Sabe que su pastor pudo haber sido senador? Pero me libero de ser pastor. Ahora vienen las PASO y la gente se hace esta pregunta. ¿A quién vamos a votar? Son todos iguales. El que no pertenece a fulano pertenece a sultano. Que se levanta un partido nuevo, pero ese partido lo levanta el mismo partido anterior para que la gente que no los quiere votar a ellos los vote a ellos. Entonces ese va y le da los votos al otro. ¿A quién votamos? Y hoy la gente tiene tanta necesidad de creer en alguien, de confiar en alguien, que se atreva a cumplir lo que dice y a vivir como predica. Pero la gente está diciendo, no confío más en nadie. Pero Pablo se paró, señores. Y allí en Filipenses capítulo 4, verso 9 dijo a sus hijos, lo que aprendiste y recibiste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe que puedo decirles con todo el corazón que acá vemos siervos de Dios que Dios va a levantar en este tiempo, y algunos siervos que los va a bajar, que tienen un testimonio tan tremendo de errores, pecado, vicio, droga, maltrato, pero un día van a estar acá atrás del púlpito, como lo está este pastor hoy. Porque ustedes pueden decir lo que sea de mi pasado y tienen razón, pero yo les puedo explicar cómo es mi presente, y yo les puedo explicar cómo será mi futuro. ¿Sabe por qué? Porque nadie tiene derecho de predicar lo que no ha vivido en carne propia. Usted pudo haber sido la persona más ruin, equivocarse. Venga a la iglesia, Señor, que la iglesia es el hospital de los enfermos, de los locos, que luego se transforman en médicos, abren clínica y levantan a locos que ahora van a venir al camino del Señor. Yo lo viví, yo lo experimenté, y Pablo lo decía.
Pablo decía, porque yo iba camino a Damasco y vi el resplandor y escuché una voz que me dijo, y los discípulos se presentaron delante de los mayordomos de los gobiernos y decían, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Pero una persona nunca va a ser transformada si no tiene una historia de vida cambiada a la nueva vida de Cristo, señores. Lo que sucede es que no sé ni por qué, ni por cuánto, ni por qué te quiero tanto. Comenzamos bien, pero después nos contagiamos de los viejos torcidos de la iglesia. ¿Por qué no se copian de sus pastores? Que pandemia fuera de pandemia, teniendo necesidad, estando enfermo de COVID, teniendo soledad, llorando, seguimos luchando y seguimos luchando. Pero no, prefiero contagiarme de los torcidos que hay en el templo, que no entendieron nada, que no quieren cambiar. Y terminamos siendo más de lo mismo. ¿Sabe qué? Una de las cosas que estando en el camino del Señor tenía miedo, señores, y lloré por eso. Y el Señor, no dejo legado a nadie, no le dejo manto a nadie. Aprendí tanto, pero viví tan poco tu evangelio que no queda nada de mí. Hoy no quiero perder ese tiempo. Usted va a notar próximamente que en esta plataforma van a comenzar a predicar personas que no son los que usted esperaba, pero son personas que pagaron el precio. Personas que realmente la unción de Dios está en su vida de una manera tan sobrenatural, partiendo de ser felices en su hogar. ¿Sabe que nuestra vida no es muy fácil, señores? Nosotros hoy podemos manejar a Milena y Francesca. Milena alaba, canta, tiene sueños proféticos. Francesca habla en lengua, rabacaya. Pero tenemos dos adolescentes que ellos ahora tienen que definir seguir a Dios o no. Y son rebeldes. Y luchamos. Y nos esforzamos. Y lloramos. Y seguimos adelante. Pero una de las cosas que tenemos en claro y que nunca va a fallar, nunca va a fallar, que mientras esa señora y este señor amemos a Dios con todo nuestro corazón como lo amamos, la palabra de Dios se cumplirá en serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. No sé cuán torcido está en tu marido, no sé cuán torcido está en tus hijos, no sé cuán loca se haya puesto tu esposa. Si te permaneces fiel en la palabra del Señor, entonces vas a ver esos hijos postrados al altar. Porque tendrán que pasar sus propios desiertos, señores. Claro que sí. Por más que sean nuestros hijos, usted no se puede meter en el desierto de ellos. Lo que sí tienen que saber ellos es que usted está en la puerta esperándolos para abrazarlos, no para decirle te vas de la casa, insultarlos, maltratarlos. Ese es el momento. Acá hay una hermana, señores, que cuando me contaba lo que le estaba haciendo el hijo, yo me quería parar en la puerta y agarrarlo a trompadas. Y no estoy hablando de un hijo de 30, 40 años, estoy hablando de uno de 15, 16 años. Le pegaba, la insultaba, la escupía, la maltrataba. Y ella lo bendecía. Ella lo bendecía.
ella lo bendecía. Oraba por él. Oraba por él. Sembraba marihuana en el fondo de la casa y ella oraba por él. Hasta que de repente ese hijo vino una mañana y le dijo: mami, ora por mí. Necesito de Dios. Ora por mí. Señores, la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 4: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señores, una verdadera mente y vida en Cristo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes a ustedes mismos. Lo cómico de todo esto es que esa iglesia que empezó con todo el poder se transformó en la iglesia de Éfeso del libro de Apocalipsis. El Señor le habla y le dice: yo conozco tus obras, que aborreces a los nicolaitas, que haces buenas obras, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras, si no quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes lo que significa eso? Quitaré esa iglesia del reino de los cielos. Señores, nosotros no queremos eso. Póngase de pie, por Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos.